Le he colocado el título Un plan de la eternidad a la eternidad. Y bueno, para empezar a meditar en su palabra, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo, durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Amén. Aquí podemos entender lo que sucedió en el paraíso, ¿cierto? Por eso le he colocado la eternidad desde el paraíso de la eternidad hasta la eternidad. Porque todo empezó en el paraíso. La palabra de Dios dice que por un hombre entró el ¿qué? El pecado, y por otro hombre entró la salvación. Amén. Por eso aquí, al final del pasaje, cuando Dios dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia ¿de quién? De ella, o sea, de la mujer. Su descendiente te golpeará la cabeza. ¿De quién está hablando ya ahí? De Jesús. Tu descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. En otra versión dice, tú le herirás el calcañar o el talón, ¿cierto? O sea, prácticamente, ¿quién le coloca el pie sobre la cabeza a la serpiente? Jesús. Porque dice, tus enemigos, dice la palabra, ¿están qué? ¿Son qué? ¿Están bajo qué? Sobre el estrado de tus pies. O sea, Él está sobre la autoridad, Él está sobre el poder. Ahí eso está. Desde ese momento, cuando se inicia el asunto cuando es introducido que el pecado, Dios ya se está proveyendo de qué? De una solución, ¿sí? Y aquí está hablando de un Salvador ya, ¿cierto? ¿Está hablando de quién?
de Jesús. ¿Ya? Entonces en el corazón de Dios ya nació proveerse ¿de quién? De ese Salvador. De ese Salvador que vendría ¿a qué? A redimir ¿qué? La humanidad. O sea, arreglar el problema que ¿quién nos metió? El hombre, Adán. Adán nos metió en el problema. No podemos decir que Eva porque nos metemos en problema aquí con las mujeres. No, fue él porque él era la autoridad y la autoridad es la autoridad. Se lo enseña la palabra. Entonces dice, Dios siempre ha orquestado su plan perfecto de salvación, pero él tenía que designar a alguien, ¿cierto? Para que cumpliera ese plan maravilloso, ese plan divino, ¿cierto? Por eso vamos a la palabra de Dios cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Ya se había provisto. Y las escrituras nos hablan de ese Salvador, nos hablan de ese Mesías, desde el Antiguo Testamento, ¿ya? En el libro de Isaías 14:24, cuando ya el Señor designa, en Isaías 14:24, dice la palabra del Señor, el Señor de los ejércitos ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. ¿Quién lo planeó? Dios. Y como lo decidió, se va a realizar. Y aquí nos da a entender el Señor que su palabra se cumple. ¿Su palabra qué? Se cumple. ¿Ya? Podemos ir al libro de Isaías, al capítulo 53, del 1 al 12, para entender la profecía de este Mesías, de este Salvador. Isaías 53, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Aquí viene a hablar de él. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, ¿no? Varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, óigase, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias, oiga, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia prolongada por sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo
justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿No les parece que desde el Antiguo Testamento Dios está hablando la forma y la manera como iba a padecer ¿quién? Nuestro Salvador. Pero ¿cuál era la causa por la cual Él tenía que padecer todos estos sufrimientos? ¿Cuál era la causa? Sí, Salvano, pero ¿cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? El pecado, los pecados. Dice, es que Él cargó nuestras iniquidades. Es que estamos hablando desde el inicio. El hombre introduce el pecado, pero Él tenía que traer al Salvador para que Él tomara ese pecado y lo pudiera sacar nuevamente de la tierra. Que Él pudiera entregar su vida para que nosotros pudiéramos ser, ¿qué? Salvos. Por eso en el libro de Isaías habla de ese Salvador. Dice, mire todo lo que hizo por nosotros. Por eso cuando leemos Juan 3:16 es muy claro. El amor de Dios es manifiesto en su Hijo Jesucristo, que Él vino, Él se ofreció, porque la Biblia dice que Él entregó su vida, Él se ofreció. Él desde el cielo dijo, yo iré, Padre, yo pagaré. Él se ofreció, Él desde el cielo bajó a la tierra a colocar su vida por nosotros, por amor a nosotros. Por eso Juan 3:16 es muy claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué ha dado? Por eso es tan importante entender el libro de Isaías cuando habla de todo lo que el Señor sufrió y padeció. Miren, hoy estamos celebrando la Navidad, ¿cierto? Y estamos alegres, estamos contentos, claro, y nos da alegría. Claro, tenemos que estar gozosos y alegres porque Dios se proveyó ¿de quién? De su Hijo en el tiempo de que Él lo envió. Nació en un pesebre, pero lo más tremendo de esto es que Él creció, se fortaleció, pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue el final de Jesús? La cruz. La cruz. Aquí está hablando el padecimiento de un hombre que fue llevado ¿a dónde? A la cruz, a la muerte, a entregar su vida por amor ¿a quién? A ustedes y a nosotros. Ese es el plan. Uno diría, pero qué cosa tan, seguro que no alcanzamos de pronto a entender, ¿cierto? ¿Cómo es que papá Dios se provee de tantas cosas, de mandar a su Hijo? Y mire que todas las cosas en este plan se fueron desarrollando, ¿cierto? Él vino, amó, predicó, habló, sanó, pero después le dieron la espalda. Hasta en el mismo grupo donde levantó los 12, tuvo que uno que lo traicionó. ¿Y Dios permitió eso? Claro, porque todo estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan de la salvación. Hasta colocó en el tiempo del Imperio Romano ¿a quién? A Herodes. Herodes también se levantó en contra. Cuando él fue niño quiso matar a todos los niños. Eso lo dice, ¿cierto? Las Escrituras. ¿Ya? Entonces hubo muchos que se levantaron, pero también estos estaban llamados para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Amén. O sea, tenemos que entender que todo ha sido planeado, que todo está planificado y que todo fue llevado paso a paso por amor ¿a quién? A nosotros. Todo lo hizo el Señor para que nosotros fuéramos ¿qué? Redimidos, fuéramos rescatados, fuéramos libertados, fuéramos salvados. Esa fue la respuesta de Dios. Por eso le estoy hablando, un plan de la eternidad hacia la eternidad, porque nosotros venimos a esta tierra y la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo nosotros ya hemos sido ¿qué? Llamados, nosotros hemos sido apartados. El Señor ya había predestinado nuestras vidas. Esta tarde no es una coincidencia, no es que usted le dio ganas de venir a la iglesia y que hoy vino a escuchar la palabra, no. Ni una hoja de un árbol cae al piso sin que Dios dé la orden. Y en esta tarde, Dios, por su infinita soberanía y misericordia,
nos ha traído a este lugar, para que entendamos su palabra, para que comprendamos su palabra, para que esta palabra transforme nuestras vidas, para que esta palabra que hoy estamos escuchando, para que entendamos el sacrificio de su Hijo por amor a nosotros. Pero estas verdades no son para que las guardemos, estas verdades es para que nosotros las compartamos. La promesa de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, 11, porque yo conozco los planes, oiga, y es una promesa para nosotros, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Dónde está el futuro nuestro? En las manos del Señor, con una esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros guardamos? ¿Cuál es la esperanza? Que cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a descansar, ¿cierto? Y que en la segunda venida nos vamos a levantar ¿con quién? Con Cristo. Esa es la esperanza que guardamos. La esperanza es que si yo me muero hoy, yo voy a resucitar, me voy a levantar con Él. Esa es la esperanza. ¿Ya? Por eso dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Son planes de qué? De bienestar y no de calamidad. ¿Ya? A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No les parece que Dios es maravilloso en su palabra, en lo que Él declara, en lo que Él afirma, en lo que nos da a nosotros? El precio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue muy alto. Entender el precio de la cruz es algo que verdaderamente es algo que tiene que revelarnos a nosotros. Es algo que nosotros debemos entender claramente, porque no es simplemente a veces venir al Señor, sino entender ese sacrificio maravilloso. El libro de los Hechos, capítulo 4, versos, perdón, del 27 al 28, aquí aparece algo que dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta? Ahorita estamos ya hablando, ya estamos en el Nuevo Testamento y habíamos leído Isaías, que es en el Antiguo Testamento, que era la profecía, ¿cierto? Y en el libro de los Hechos ya está hablando cuando ya Jesús ya fue muerto, ya resucitó, pero aquí en el libro de los Hechos habla eso, dice, y está predicando Pablo y dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿A qué estamos llamados? A proclamar, a predicar su palabra sin temor. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros vamos y predicamos, oramos por los enfermos, impartimos la palabra en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que tenemos. De eso es lo que nos ha revestido ¿quién? El Señor. Por eso es que lo que hizo Jesús en la cruz y todos los que estamos aquí, todos los que hemos recibido al Señor, entendemos que todos tenemos que una misión que cumplir. Tenemos que una misión. Tenemos un deber de hacer, de llevar que las buenas nuevas de salvación a quien allá afuera no las demanda. Nosotros somos bien privilegiados por haber conocido al Señor, ¿o no? ¿Cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí no le dan gloria a Dios
y alabanza por esa bendición de un día que alguien oró por nosotros y nos compartió estas grandes verdades. Yo llevo más de 20 años en la vida cristiana y yo le doy gracias a Dios porque Dios me rescató a la verdad. El libro de Romanos 8, Romanos capítulo 8, versos del 29 al 30, hablando del plan del Señor, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esa palabra, ponga la atención, de antemano. Cuando dicen, de antemano esto, de antemano esto. O sea que ya estaba, ¿qué? Ya estaba previsto, ¿no es cierto? De antemano. Entonces, Dios ya se había previsto de qué, de lo que iba a suceder. Porque a los que Dios conoció de antemano, o sea que nosotros ya, Dios ya tuvo un conocimiento, ya nos había conocido, porque dice las Escrituras, porque desde antes de la fundación del mundo el Señor ya nos tenía, ¿qué? Predestinados. O sea que de antemano nosotros, antes de venir a la tierra, ya estábamos donde, en el corazón de Dios, en los pensamientos de Dios. Y nuestras vidas, mis amados hermanos, están en las manos de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, Dios ya lo conoce. Y todo lo que tengamos que vivir y todo lo que planeemos, si es la voluntad de Dios, eso será determinado por Él, no por nosotros. Siempre va a ser así. Por eso nosotros siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús, cuando iba a ir a la cruz, arrodillado, le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la cruz, y fue obediente hasta la muerte de cruz. La obediencia delante de Papá Dios es muy importante. ¿Ya? El trabajo de la iglesia. Tenemos un trabajo que realizar. En el libro de Hechos, capítulo 13, versos del 48 al 49. Al oír esto, los que eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. 49. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo, también los hombres más prometientes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Ícono. Y los discípulos quedaron llenos de alegría del Espíritu Santo. A pesar de que los echaron, los sacaron, ¿qué pasó? Predicaron en esa ciudad, dice. ¿A quién le predicaron? A gente, dice, de bien, a gente pudiente, ¿sí? Pero no bajaron la guardia, a pesar de que los echaron. La palabra del Señor que dice que debemos predicar a tiempo y a destiempo. Amén. Así lo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer los creyentes para cumplir los planes de Dios? Primero, conocer el Evangelio. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que oye es la palabra de Cristo. Creo que en la Reina Valera dice, se lee mejor, ¿cierto? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es ¿qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que para que un buen evangelista pueda cumplir su misión, tiene que estar muy cimentado ¿sobre qué? Sobre la palabra. ¿Ya? Porque la palabra es vida, la palabra es vida y eficaz. Es más cortante que espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, rompiendo las coyunturas. Y dice que discierne los pensamientos del corazón. Es algo tremendo. Cuando usted
toma la palabra del Señor y usted le pide al Espíritu Santo que esa palabra sea revelada, usted no sabe de las cosas tan maravillosas que usted alcanza a manifestar, a vivir. La palabra con autoridad, porque la palabra de Dios es autoridad para nosotros los cristianos. ¿Es qué? Autoridad. La palabra de autoridad está sobre nosotros, que es las Escrituras. Bueno, esta sí ya la vuelvo a repetir. Dice, creer en Jesús, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Sí? Ese creo que es el pasaje bandera de nosotros. Ahí está manifestado y manifiesto el amor ¿de quién? De Dios por medio de su Hijo. Y así se van cumpliendo los planes de Dios. Arrepentirse de los pecados. El libro de los Hechos 2:38. Pedro les dijo, en este pasaje es muy bonito, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este pasaje es cuando Pedro creo que predicó la primera vez, ¿cierto? Y dice que se convirtieron más o menos como 5,000 personas. Por eso le dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para que te reciban qué? Para que reciban el poder del Espíritu Santo. Es necesario estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no cumple la función, es porque nosotros no lo estamos activando. Hay que activar el poder del Espíritu Santo. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se ora al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. 3 deidades y un solo Dios verdadero. Está hablando de la Trinidad. La comunión con el Espíritu Santo es muy importante. Miren que a veces, no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero a mí me ha ocurrido. A veces el Espíritu Santo le habla a uno, pero le habla rápido. Y uno a veces no hace caso. ¡Ay! El Espíritu Santo me dijo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas cosas. A veces, un día yo en un carrito, tenía un carro viejito yo, ¿no? Y yo iba a entregar mis productos y yo iba atrás cuando me dijo gasolina. Más tarde le coloco. Pero me dijo gasolina y yo, más tarde le coloco. Pues, ¿qué cree? A las 2 cuadras, tuc. Ay, güey, chica, gasolina, hermano. Y me había acabado de decir aquí, gasolina. Pues me tocó, déjalo tirado y corra a buscar la gasolina para poderme desbarar. Y el Espíritu Santo me había dicho. Y mi esposa también me dice, papi, me advierte y me dice, y yo le escucho porque es que a veces es así. El Espíritu Santo no, es algo real, amigos, mis amados, es algo real. Por eso le digo, cuando el Espíritu Santo, por favor, pónganle en atención. Cuando ustedes vayan a hacer algún negocio o vayan a tomar una decisión o algo, pues oren con los líderes, ¿sí? Y si no están, pues, y si alguna cosa, si eso no les da paz, porque dice, donde está el Espíritu de Dios, hay paz, ¿cierto? Pero si eso no les da paz, no hagan, esperen, no se adelanten, no vayan a cometer errores. Es bien importante, a veces la gente dice, eso que va a hacer, no, es muy importante, el Espíritu Santo es. Por eso el Señor dijo, hijitos, yo me iré y le oraré al Padre para enviarles ¿a quién? Al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, tan importante. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les revelará a ustedes todo lo que yo les he dicho. Es que es tan maravilloso que usted lee la palabra, se reviste del poder del Espíritu Santo y Él le trae a memoria esta palabra.
Y cuando usted está compartiendo a alguien, el que convierte no es usted. El que convierte y convence es el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted simplemente tiene que abrir su boquita y dejar que el Espíritu Santo obre. Porque cuando usted, a veces no les ha ocurrido, y les vuelvo y les pregunto, cuando de pronto encuentran alguna amiga o un amigo y tiene esa necesidad de compartirle, no se dan cuenta que a veces ustedes empiezan a hablar y usted no saben de dónde es que le sale tanta palabra y empiezan a declarar y cuando terminan, ay Señor, pero ¿de dónde es que salió todo esto? Y no es eso, es el Espíritu Santo que estuvo obrando sobre sus vidas y fue esa palabra que fue transmitida y traída y llevada por el Señor, porque el Señor tiene controlado todo. Dios está al control ¿de qué? De todo, mis amados y amadas, al control de todo. Por eso es que nosotros tenemos que cumplir la misión. Debemos entender que somos hijos de Dios, porque así lo declara la palabra. Juan 1:12. Ya todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, quien da evidencia y nos habla y nos dice que nosotros somos hijos. Somos hijos, no criaturas ya, somos hijos. Y por ende reclamamos que las herencias del Padre de los cielos. Por eso todo lo que quieran pedir a mi Padre, pídalo en mi nombre y Él lo hará. Todas las cosas, óigase bien, todas las cosas están autorizadas por Papá Dios. Dios es el que provee, pero todo lo que pidamos tenemos que pedirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi Padre lo hará, dice la palabra. Es muy claro. Nosotros en eso sí tenemos que estar muy, muy atentos. Confesar la fe en Cristo. Mateo 10, 32, 33. Mateo 10. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Óigase, óigase, no se avergüencen. No se avergüencen de confesar que son hijos de Dios. ¿Usted es cristiano? No, no, no. Sí, soy cristiano. Soy cristiano. Creo en Cristo. Soy cristocéntrico y soy bibliocéntrico. ¿Ya? Confiesa al Señor, no le dé pena. Nunca se avergüence. ¿Ya? Porque el libro de Romanos bien claro dice que todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. Óigase bien. Todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. Y les aseguro que Dios nunca nos dejará en vergüenza y nunca nos dejará pasar vergüenzas, porque somos sus hijos. Créalo, créalo y la palabra del Señor se cumple y se cumplirá. Hechos 8:37, dice la palabra del Señor. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco se bautizó. Este pasaje es muy bonito, ¿no? Si lo han escuchado. Cuando el Señor manda a Felipe a predicarle al eunuco, ¿cierto? Que era un hombre que iba en un carruaje y el Señor lo trasladó en el espíritu a Felipe y él iba hacia los lados y el eunuco iba leyendo la palabra y no entendía. Entonces Felipe lo abordó y le explicó la palabra, como él estaba en el espíritu, y le pudo hacer entender, y este hombre comprendió esta verdad y se convirtió al Señor. Por eso dice que pararon, se bajaron y se bautizó en el agua.
Sencillo. Si usted está en el Espíritu puede compartir, porque el que convierte no somos nosotros, nosotros solo compartimos. El que convierte es el Señor, por medio del Espíritu Santo. Amén. Para perdón de pecados. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Id y qué? Id y predicad. Id y predicad. Romanos 6, 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Qué responsabilidad tan grande. Los que estamos en el Señor debemos entender esto, lo que dice Romanos 8. ¿Y entonces por qué nos angustiamos? ¿Y entonces por qué nos preocupamos? Porque el entender las cosas de Dios y los planes de Dios es difícil. Pero nosotros sí tenemos que tener una seguridad. ¿Sabe cuál es nuestra seguridad? ¿Sabe cuál es nuestra seguridad? En que estamos en Él. Y lo que dice aquí Romanos, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Cuando el amor de Cristo ha sido derramado sobre su corazón, esto le permite entender cosas. Le permite, óigase bien, soportar angustias, soportar enfermedades, soportar rechazos, soportar que personas los vituperen, soportar que los rechacen. El amor de Dios. ¿Saben? En otros tiempos yo no podía hacer eso. Uy, a mí me decían algo y yo me iba. Pues no me dejaba. Pero gracias a Dios que Él cambió mi vida, transformó y me permitió entender que esas cosas no debían estar conmigo. Y un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, debe pensar en lo que Dios piensa de nosotros. Porque ¿sabe qué? Les voy a decir una cosa, es que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Porque ustedes cuando tomaron la decisión por el Señor, rindieron sus vidas a Él. ¿Sí o no? La decisión muy clara, Señor, haz la persona que tú quieres que yo sea. Pero lo dijeron, ¿cierto? ¿Cierto que rindieron sus vidas? Yo he conocido testimonio de gente que, Señor, si tú me sacas de esto, con mi vida te pagaré. Y yo he escuchado gente que lo ha hecho, ha rendido su vida, si es que lo saca de eso. Y mucha gente, personas lo han hecho. Yo tengo testimonios de personas que han rendido su vida. Anoche un amigo me contaba porque nosotros tenemos ese trabajo de los gedeones que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y uno de los compañeros del grupo, ellos tienen otro, somos de diferentes iglesias, pertenecemos a un solo grupo, pero somos de diferentes iglesias. El trabajo lo hacemos particularmente. La misión que que trabajan ellos se llama Misión Ángel. Ellos salen por las noches, por ahí tipo 10, 11 de la noche, con agua de panela y sándwiches y se van para el planchón del Bolívar. ¿Sí?
a visitar a la gente, pero van cargados con su Biblia, Nuevos Testamentos. Entonces ellos llegan allá y empiezan a predicar y a llamar a todos los muchachos, y los muchachos salen trabados, fumando, pero igual les llegan a dar su agua de panela y su... Hay que hacerlo, ellos lo hacen. Entonces me contaban antenoche que ellos fueron a hacer la labor cuando salió uno de ellos bien vestido, agradecerles que un día le dieron esa agua de panela y ese Nuevo Testamento, y que un día lo invitaron a la iglesia para que se bañara, se cambiara y se llevara ropa nueva. Entonces le dijo, vea, yo vengo ahora a acompañarlos, a ayudarles, porque ahora he entendido que Dios me salvó y quiero colaborar. Es más, estoy trabajando aquí en la Galería del Bolívar, ya soy una persona nueva. ¿Quién lo hizo eso? El Señor. El Señor es el que hace las cosas, Él tiene el control de todo. A veces nos preocupamos, es que a veces la gente va en su carro o a pie o en moto y de pronto pasa por Bolívar, uy, no, dice, y eso se corre, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no? Cuidado, se contaminan. Yo a alguien le decía, oiga hermano, le decía, uno a veces dice, uy, qué olor tan feo de esta gente, ¿cierto? Y yo le preguntaba una cosa, oiga hermano, ¿y cómo será el olor de nuestro pecado delante de Dios? ¿Cómo leeremos nosotros delante de Dios? Pecadores, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos entrar en eso. Hay que predicar. La iglesia estamos llamados a eso. Hay un plan, desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros venimos de la eternidad, porque dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía, ¿qué? Predestinados. O sea que nosotros, nuestro futuro, la esperanza que dice el libro de Jeremías 29:11, porque Él tiene, ¿qué? Planes de bien y no de calamidad, porque Él nos dará, ¿qué? Una esperanza y, ¿qué? Y un futuro. O sea que nuestro futuro ya está, ¿qué? Planeado. Todo está planeado. Hijos, esposo, lo que vayamos a tener, negocios, estudio, profesión, todo está planeado. Pero, ojo, ¿no? Que las cosas todas hay que colocarlas delante de ¿quién? De Dios. Señor, si es tu voluntad que yo estudie esta carrera, Padre, si esta carrera que yo voy a estudiar es para glorificar tu nombre, Señor, permíteme que yo pueda estudiar. Señor, si este trabajo que voy a tomar glorifica tu nombre, déjame hacerlo. ¿Ya? Todo lo que hagamos, que sea para la gloria y honra de Dios. Amén. Entonces, no se olviden que hay un plan, que todo lo tiene planeado. Es más, el futuro del diablo ya está planillado. Él ya sabe dónde va a terminar. ¿Ya? Pero nosotros, mientras estemos sobre esta tierra, tenemos que seguir cumpliendo ¿qué? Los planes de Dios, porque los planes de Dios son eternos, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo tan especial que Dios nos ha regalado y pedirle a Dios que continúe fortaleciéndonos y direccionándonos conforme a sus propósitos, conforme a sus planes eternos.